Hay cosas que simplemente no deberían existir. Desde señales inexplicables que parecen susurros del universo hasta misteriosos artefactos encontrados en las profundidades de la Tierra, cada uno desafía todo lo que creemos saber. ¿Qué tienen en común una daga hecha de material celeste, un cráneo con características imposibles y tuberías de origen desconocido enterradas en una montaña remota? Estas historias nos llevan más allá de los límites de la lógica, hacia preguntas que la ciencia no puede responder. ¿Estás preparado para descubrir lo imposible? Un mensaje perdido en el universo. ¿La señal WOW fue un intento de contacto? La noche del 15 de agosto de 1977 fue como cualquier otra en el silencioso observatorio Big Ear de Ohio. Los telescopios rastreaban incansablemente las profundidades del espacio, buscando señales que pudieran revelar los secretos del cosmos. Todo parecía rutinario, hasta que una peculiar transmisión irrumpió en las frecuencias monitoreadas. Su intensidad y singularidad no tenían precedentes. Jerry R. Ehman, el científico encargado de analizar los datos, no pudo contener su asombro. Con un marcador rojo escribió «Wow» al lado del registro. Así nació el enigma de la señal WOW. ¿Pero qué la hacía tan especial? Detectada en una frecuencia de 1420 MHz conocida como la emisión del hidrógeno, esta banda es considerada universal. En teoría, cualquier civilización avanzada que intentara comunicarse lo haría utilizando esta frecuencia, por ser comprensible en todo el universo. Lo desconcertante es que esta señal, captada durante 72 segundos, nunca volvió a repetirse. Era intensa, ordenada, y lo más intrigante, parecía deliberada. La señal WOW sugería que algo o alguien podría haber intentado contactar con nosotros desde las profundidades del cosmos. La señal WOW no solo desafió nuestra comprensión tecnológica, sino que también planteó una reflexión filosófica. ¿Estamos preparados para descubrir que no estamos solos? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo y de nosotros mismos si una confirmación de vida inteligente llegara de manera tan inesperada? Mientras los telescopios continúan rastreando el cielo en busca de otra señal que rompa el silencio, este enigma permanece como un recordatorio de lo vasto y misterioso que es el cosmos. Y desde las alturas celestes, nuestro viaje nos lleva ahora a las remotas montañas de Asia, donde se descubrieron artefactos que podrían contar una historia igual de impactante. Descubiertos discos imposibles. Son los Dropa evidencia de visitantes antiguos. En las inhóspitas montañas Bayankara-Ula, en la frontera entre China y el Tíbet, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento tan impactante que desató teorías que aún hoy no han sido refutadas ni confirmadas. Era el año 1938 cuando los investigadores, liderados por un hombre llamado Chi Pu Te, encontraron extraños discos de piedra en una cueva remota. Cada uno de estos objetos tenía aproximadamente 30 centímetros de diámetro y una ranura en espiral que partía del centro hacia los bordes. A simple vista parecían artefactos tallados por una civilización antigua, pero su historia escondía algo más. Lo más enigmático eran los diminutos símbolos que adornaban las ranuras. Grabados con precisión asombrosa, se asemejaban a jeroglíficos, aunque no se parecían a nada conocido. Durante décadas, los arqueólogos intentaron descifrar estos símbolos, pero el misterio permaneció. Fue recién en los años 60 cuando el científico ruso Dr. Chum Nui afirmó haber desentrañado parte de su mensaje. Según él, los discos contaban la historia de una nave espacial que hace 12.000 años se estrelló en las montañas. Los sobrevivientes de este accidente, conocidos como los Dropa, habrían intentado establecer contacto pacífico con las tribus locales, pero fueron rechazados y perseguidos debido a su apariencia y origen desconocido. Según las traducciones del Dr. Chum Nui, los discos eran algo así como registros históricos, una suerte de discos compactos de los antiguos visitantes. Algunos teóricos incluso sugieren que podrían haber almacenado información avanzada sobre su tecnología y cultura. Sin embargo, no todos están convencidos de esta narrativa. Los escépticos argumentan que las inscripciones no son más que patrones decorativos sin significado real y que las afirmaciones del Dr. Chum Nui carecen de respaldo científico sólido. Desde estas frías montañas llenas de enigmas, nuestra atención se dirige ahora al cielo. El manuscrito que nadie puede descifrar, un código de otra civilización. En 1912, un librero polaco llamado Wilfrid Voynich adquirió un libro que desde entonces ha desconcertado a todos los que han intentado desentrañar sus secretos. Este enigmático texto, conocido como el manuscrito Voynich, parece ser más que un simple volumen antiguo.
Sus páginas, confeccionadas con pergamino de alta calidad, contienen dibujos y textos que desafían toda lógica. Cada detalle de este manuscrito sugiere que no pertenece a la comprensión común de su época ni, quizás, a este mundo. Lo primero que llama la atención son las ilustraciones botánicas que muestran plantas desconocidas. Algunas parecen híbridos imposibles entre especies reales, mientras que otras no tienen parangón en nuestro ecosistema. Pero eso no es todo. También incluye diagramas astronómicos que muestran sistemas estelares que no se asemejan a las constelaciones reconocidas, además de símbolos que podrían representar un lenguaje perdido. El texto que acompaña estas imágenes está escrito en un alfabeto completamente único, que no guarda similitud con ningún sistema de escritura conocido. A pesar de los avances tecnológicos como el uso de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones en el texto, nadie ha logrado descifrar una sola frase. Es un desafío que persiste, un misterio que parece querer mantenerse en secreto. ¿Es posible que el verdadero mensaje del manuscrito nunca haya estado destinado a ser entendido? Mientras las páginas del manuscrito Voynich continúan burlándose de nuestra capacidad para desentrañar su propósito, surge otra pregunta fascinante. ¿Qué otras pruebas físicas de lo inexplicable están esperando ser descubiertas? Un cráneo como ningún otro. Evidencia de una antigua raza desconocida. En la década de los años 30, mientras exploradores se adentraban en las misteriosas barrancas del cobre en México, un hallazgo desconcertante salió a la luz. Oculto en un túnel de una mina, se encontraba un cráneo que a simple vista desafiaba todo lo que los científicos sabían sobre la anatomía humana. No fue hasta la década de los años 90 que este cráneo, conocido ahora como el cráneo Starchild, comenzó a captar la atención del público y la comunidad científica gracias al investigador Lloyd Pye. Lo que hace que este cráneo sea tan peculiar no es solo su forma, sino su composición. Es más ligero y delgado que un cráneo humano promedio, pero al mismo tiempo notablemente más fuerte. Además, su capacidad craneal es significativamente mayor, lo que sugiere que podría haber albergado un cerebro más grande que el de cualquier ser humano conocido. Pero no termina ahí. La estructura facial presenta pómulos reducidos, una mandíbula más pequeña y ojos más grandes, lo que le da un aspecto completamente alienígena. El cráneo Starchild ha sido objeto de múltiples estudios, debates y controversias a lo largo de los años. Algunos lo ven como una evidencia contundente de que no estamos solos en el universo, mientras que otros consideran que es simplemente un caso extraño pero explicable dentro de la biología humana. A pesar de la falta de consenso, este hallazgo nos lleva a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre nuestra propia historia y las posibilidades de que otras formas de vida hayan interactuado con nosotros en el pasado. El misterio que rodea este cráneo no solo desafía a la ciencia moderna, sino que también nos recuerda que el pasado de nuestro planeta podría estar lleno de secretos aún por descubrir. Un metal que no debería existir, la enigmática cuña de aluminio de Ayud. En el año 1974, arqueólogos que realizaban una excavación cerca del río Mures en Rumania descubrieron algo que parecía completamente fuera de lugar en el contexto de los restos que habían encontrado hasta ese momento. Entre huesos de mastodontes, cuya antigüedad se estima en al menos 11.000 años, apareció un objeto metálico que desafió toda lógica, una cuña de aluminio. Este material ampliamente utilizado hoy en día no comenzó a producirse a gran escala hasta el siglo XIX. Sin embargo, esta cuña yacía enterrada junto a fósiles prehistóricos. El artefacto, que mide aproximadamente 20 centímetros de largo y tiene una composición en su mayoría de aluminio con rastros de otros metales, no parecía tener explicación dentro del contexto arqueológico. Su diseño y composición sugieren que fue fabricado con un propósito específico, pero ¿cómo llegó allí? ¿Podría tratarse de una herramienta de una civilización avanzada que existió mucho antes de lo que la historia oficial reconoce? Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre lo que realmente sabemos acerca de la historia de la humanidad y nuestro planeta. Si un objeto tan moderno pudo aparecer junto a restos tan antiguos, ¿qué más podría estar enterrado esperando a ser encontrado? La roca que cruzó el espacio. ¿Prueba de vida en Marte? En el año 1984, un equipo de científicos exploraba las heladas regiones de Allan Hills en la Antártida, cuando se toparon con algo que cambiaría nuestra visión del universo. En medio del vasto y silencioso desierto helado, encontraron un pequeño meteorito, del tamaño de una patata, que pesaba alrededor de 2 kilogramos. A simple vista, parecía una roca espacial más,
Pero las pruebas posteriores revelaron algo extraordinario. Esta roca no solo provenía del espacio exterior, sino que su origen se remontaba al planeta Marte. Nombrado ALH 840.001, este meteorito no tardó en captar la atención de la comunidad científica. Su composición química, que incluía gases atrapados en su interior, coincidía con las atmósferas medidas en Marte por sondas espaciales. Sin embargo, lo que realmente lo hizo famoso fue un anuncio hecho en el año 1996. Los investigadores aseguraron haber encontrado estructuras microscópicas en su interior que parecían microbios fosilizados. ¿Podría esta roca ser la primera evidencia de vida extraterrestre? Las imágenes obtenidas con microscopios electrónicos mostraban formas alargadas y diminutas que recordaban a bacterias. Los científicos propusieron que estas estructuras podrían haber sido creadas por organismos marcianos hace millones de años. Sin embargo, la controversia no tardó en aparecer. Algunos expertos argumentaron que estas formas podían haberse generado a través de procesos químicos naturales, sin la intervención de ningún organismo vivo. A pesar de las críticas, el meteorito ALH 840.001 se convirtió en un símbolo de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Representaba no solo la posibilidad de que Marte albergara vida en el pasado, sino también que las rocas espaciales pudieran actuar como mensajeros entre mundos. Este hallazgo planteó nuevas preguntas. Si la vida pudo surgir en Marte, ¿qué otras sorpresas nos guarda el sistema solar? ¿Podrían haber existido otras formas de vida similares en planetas o lunas cercanas? Los escombros que cambiaron la historia. ¿Qué cayó en Roswell en 1947? El año 1947 quedó marcado en la memoria colectiva por un evento que aún genera controversia. En las vastas llanuras de Roswell, Nuevo México, un ranchero llamado Mac Brazel descubrió algo inusual mientras inspeccionaba su terreno. Esparcidos por su pastizal, había fragmentos de un material que nunca había visto antes. Entre los restos encontró barras metálicas, fragmentos de plástico y una sustancia similar a papel que no podía rasgarse ni quemarse. Confundido, Mac decidió llevar los escombros al sheriff local, quien, a su vez, contactó a la cercana base del ejército en Roswell. En un primer momento, las autoridades anunciaron que habían recuperado un disco volador, lo que desató una ola de especulación y entusiasmo en todo el país. Sin embargo, poco después, el ejército cambió su versión, afirmando que los restos eran en realidad partes de un globo meteorológico. Este cambio de narrativa sembró las semillas de una de las teorías conspirativas más famosas de la historia. A lo largo de los años, han surgido testimonios de supuestos testigos que afirman haber visto cuerpos de seres no humanos en la zona del impacto, así como materiales de origen desconocido que no podrían haber sido fabricados en la Tierra en esa época. Estos relatos han sido alimentados por documentos desclasificados y reportes inconsistentes que sugieren que algo más que un globo meteorológico pudo haber caído en Roswell. En la década de los años 90, el ejército de los Estados Unidos admitió que los restos recuperados formaban parte del Proyecto Mogul, un programa secreto que utilizaba globos de alta altitud para monitorear pruebas nucleares soviéticas. A pesar de esta explicación oficial, muchos aún creen que Roswell fue el escenario de un encuentro con tecnología extraterrestre. El misterio de Roswell no solo dio origen a la moderna cultura de los ovnis, sino que también llevó a preguntas sobre cuánto sabemos realmente sobre lo que ocurre en nuestro planeta. Antiguas tuberías inexplicables en China. Restos de una tecnología olvidada. En las remotas tierras de la provincia china de Qinghai, cerca del monte Baigón, yace uno de los hallazgos más desconcertantes de la arqueología moderna. Allí, en una región donde la naturaleza parece haber tomado el control absoluto, se descubrieron unas tuberías metálicas que desafían toda lógica. Estas estructuras, conocidas como los conductos de Baigón, parecen incrustadas en las montañas y conectadas con un lago cercano. Lo intrigante es que su antigüedad estimada y su composición no encajan con los conocimientos técnicos de las civilizaciones antiguas de la zona. El misterio de los conductos de Baigón sigue atrayendo a exploradores y científicos, pero la falta de pruebas concluyentes mantiene el debate abierto. Lo único que es seguro es que estas estructuras no se parecen a nada que se haya encontrado antes en la región. Podrían ser la clave para entender una etapa desconocida de nuestra historia o simplemente un capricho de la naturaleza. El arma espacial del rey Tutankamón, una daga de otro mundo. Cuando los arqueólogos descubrieron la tumba del joven faraón Tutankamón en el año 1922,
quedaron asombrados por la riqueza y la sofisticación de los objetos enterrados junto a él. Entre ellos, había una daga que destacaba no solo por su belleza, sino también por su composición. Esta arma, ahora conocida como la daga espacial del rey Tut, tiene una hoja hecha de hierro meteórico, un material que en esa época era prácticamente imposible de trabajar con las herramientas disponibles. La hoja de la daga contiene una alta concentración de níquel y cobalto, características que coinciden con las composiciones de meteoritos que han caído en la Tierra. Este hallazgo no solo es fascinante por el material, sino también por lo que representa: una conexión directa entre las civilizaciones antiguas y los cuerpos celestes que cruzan nuestro sistema solar. Los antiguos egipcios consideraban que el hierro meteórico era un metal del cielo y le atribuían propiedades sagradas. Sin embargo, el nivel de habilidad requerido para trabajar este material sugiere que los artesanos de la época poseían conocimientos técnicos mucho más avanzados de lo que se creía. Algunos investigadores han llegado a teorizar que esta daga podría haber sido un obsequio diplomático de otras culturas con acceso a meteoritos, como el Imperio Mitanni. Por supuesto, no faltan las teorías más audaces. Algunos afirman que este objeto podría haber tenido un origen extraterrestre, no solo en su material, sino también en su diseño. Aunque esta idea es ampliamente rechazada por la comunidad científica, el simbolismo y el misterio que rodean a la daga espacial del rey Tut no dejan de inspirar debates. El satélite Black Knight, el vigilante misterioso en órbita terrestre. Durante décadas el satélite Black Knight ha sido el centro de uno de los misterios más intrigantes del espacio. Según teorías populares, este objeto ha estado orbitando la Tierra durante más de 13.000 años, mucho antes de que la humanidad desarrollara cualquier tecnología capaz de alcanzar las estrellas. La atención global hacia este supuesto satélite surgió en el año 1998, cuando la misión STS-88 de la NASA capturó imágenes de un objeto oscuro, con formas irregulares, que parecía estar suspendido en órbita. Para los entusiastas de lo inexplicado, el Black Knight no es un simple objeto flotante. Algunos creen que se trata de un observador extraterrestre, una sonda enviada para recopilar información sobre nuestro planeta. Las características de las imágenes, junto con la falta de una explicación clara en ese momento, llevaron a especular que su origen no era humano. Sin embargo, la NASA declaró que el supuesto satélite era en realidad una manta térmica perdida durante la misión, descartando cualquier conexión con tecnología alienígena. A pesar de las explicaciones oficiales, las teorías de conspiración han perdurado. Una de las ideas más fascinantes es que el Black Knight habría sido colocado en órbita por una civilización avanzada miles de años antes de que la humanidad existiera, monitoreando silenciosamente nuestro desarrollo. Las pruebas, aunque escasas, incluyen señales de radio captadas en la década de 1920 que algunos vinculan con este objeto. ¿Qué es realmente el Black Knight? ¿Un simple error técnico? ¿Un artefacto de otra era o algo más? Aunque los científicos aseguran que es un malentendido, el misterio sigue siendo un recordatorio de que hay mucho en el espacio que aún no entendemos. La anomalía del mar Báltico, una estructura imposible bajo el agua. En el año 2011, un equipo de exploradores submarinos conocido como Ocean ETIS descubrió algo completamente inesperado en las frías aguas del mar Báltico. Utilizando un sonar, detectaron un objeto circular de aproximadamente 60 metros de diámetro descansando a más de 90 metros de profundidad. Su forma y características desafiaron las explicaciones convencionales. Líneas rectas, ángulos precisos y lo que parecía ser una escalera en su superficie hicieron que algunos pensaran que no era un fenómeno natural. Al acercarse, los equipos de los exploradores comenzaron a fallar, lo que llevó a especular que el objeto podría estar emitiendo algún tipo de energía o campo magnético. Aunque los análisis iniciales no fueron concluyentes, surgieron teorías que van desde restos de una estructura humana antigua, como una base submarina o un barco hundido, hasta sugerencias más extravagantes, como un objeto extraterrestre estrellado hace miles de años. Los científicos, por su parte, ofrecen explicaciones más mundanas. Algunos creen que la anomalía del mar Báltico es simplemente una formación rocosa natural, resultado de procesos geológicos que moldearon el fondo marino. Sin embargo, las líneas rectas y los patrones simétricos son difíciles de ignorar. A más de una década de su descubrimiento, el origen de esta estructura sigue siendo un misterio.
Las expediciones adicionales se han visto obstaculizadas por problemas técnicos y la profundidad del objeto. Mientras tanto, el debate continúa. ¿Es esto una maravilla natural o algo creado con un propósito más allá de nuestra comprensión? La esfera de Betz, un artefacto que desafía la lógica. En el año 1974, la familia Betz hizo un descubrimiento sorprendente mientras inspeccionaba los restos de un incendio en su propiedad en Florida. Entre las cenizas encontraron una esfera metálica perfectamente lisa y brillante, del tamaño de una bola de boliche, que pesaba alrededor de 10 kilogramos. Al principio asumieron que era un objeto industrial olvidado, pero pronto notaron algo peculiar. La esfera parecía tener vida propia. Cuando se colocaba en el suelo, la esfera rodaba por su cuenta, a veces cambiando de dirección sin motivo aparente. Incluso reaccionaba a los sonidos, vibrando y emitiendo un zumbido cuando se tocaba música cerca de ella. Estas extrañas características atrajeron la atención de científicos, medios de comunicación y hasta la Marina de los Estados Unidos, que intentaron analizar su origen. Hoy la esfera de Betz sigue siendo un misterio. Aunque algunos explican sus movimientos por efectos gravitacionales o desbalances internos, la falta de una explicación satisfactoria continúa alimentando las especulaciones. Las figuras de Dogu, estatuillas que desafían la historia. Entre los años 14.400 a.C., durante el período Jomon en Japón, surgieron las misteriosas figuras de Dogu. Estas pequeñas estatuillas, que oscilan entre los 10 y 30 centímetros de altura, están hechas de arcilla y tienen formas que desafían toda lógica arqueológica, con ojos grandes y protuberantes, cuerpos decorados y extremidades que parecen fuera de proporción. Muchas de estas figuras evocan imágenes que recuerdan trajes espaciales o formas biomecánicas avanzadas. Para los arqueólogos, los Dogu representan un enigma. Se cree que pudieron haber sido utilizadas en rituales relacionados con la fertilidad o la salud, aunque no hay consenso sobre su propósito exacto. Algunos sostienen que las figuras eran talismanes protectores o representaciones de dioses locales. Sin embargo, los teóricos de lo inexplicado tienen una interpretación diferente. Para ellos, las formas inusuales y los detalles avanzados de los Dogu podrían ser evidencia de encuentros con seres de otro mundo, capturados en la creatividad de los artesanos de la época. Los Dogu son una prueba de que las civilizaciones antiguas eran más complejas de lo que imaginamos. Los hombres lagarto de Ubaid. Figuras de otro tiempo. En la antigua Mesopotamia, durante el período Ubaid, entre los años 6500 y 3800 a.C., se descubrieron figuras que no solo desafían la historia, sino también nuestra imaginación. Estas pequeñas estatuillas humanoides encontradas en excavaciones arqueológicas tienen rasgos únicos: cabezas alargadas, ojos almendrados y cuerpos estilizados que recuerdan a los reptiles. Las figuras de los hombres lagarto se han encontrado en diversos contextos ceremoniales, lo que sugiere que tenían un significado espiritual profundo para la cultura Ubaid. Sin embargo, su estilo único y la ausencia de figuras similares en otras culturas contemporáneas han llevado a especulaciones sobre su verdadero propósito. Aunque muchos arqueólogos descartan las teorías de contacto alienígena, los hombres lagarto siguen siendo un misterio que desafía nuestras suposiciones sobre las primeras civilizaciones. El cuenco Fuente Magna. Escrituras imposibles en Bolivia. En 1958, un gran cuenco de piedra conocido como el Fuente Magna fue encontrado cerca del lago Titicaca en Bolivia. A simple vista parecía un recipiente ceremonial más, pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fueron las inscripciones que decoraban su interior. Estas escrituras, similares a las protosumerias utilizadas en Mesopotamia, plantean un desafío histórico: cómo llegaron símbolos de una civilización del Medio Oriente a América del Sur. El Fuente Magna ha sido objeto de intensos debates. Algunos investigadores creen que podría ser evidencia de un contacto transoceánico entre culturas antiguas. Otros van más allá y sugieren que este artefacto pudo haber sido creado con la ayuda de visitantes de otro mundo, quienes habrían conectado civilizaciones separadas por miles de kilómetros. Este descubrimiento nos recuerda que la historia humana está llena de conexiones inesperadas y misterios sin resolver. Oumuamua, el visitante interestelar que desafió la ciencia. En octubre del año 2017, astrónomos de la Universidad de Hawái detectaron algo sin precedentes en nuestro sistema solar. Utilizando el telescopio Pan-STARRS, identificaron un objeto alargado, de forma y tamaño inusuales, moviéndose a gran velocidad. Fue bautizado como Oumuamua,
una palabra hawaiana que significa mensajero de lejos que llega primero. Este objeto interestelar generó un revuelo inmediato en la comunidad científica, pues era el primer visitante confirmado de otro sistema estelar. Lo que hizo que Oumuamua destacara no fue solo su origen, sino también su comportamiento. Al principio los astrónomos pensaron que era un cometa, pero no mostraba signos de actividad cometaria, como una cola visible o liberación de gases. Luego se consideró que podría ser un asteroide, pero su aceleración inesperada mientras salía del sistema solar sugirió que algo más estaba ocurriendo. Este cambio en su trayectoria llevó a especulaciones de que podría ser impulsado por fuerzas no naturales. Hasta el día de hoy, Oumuamua sigue siendo un enigma, con una longitud estimada de 400 metros y un comportamiento que desafía las explicaciones tradicionales. Este objeto ha reavivado el interés en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Las murallas de Sacsayhuaman, un desafío a la ingeniería. En las alturas de Cusco, Perú, se encuentran las impresionantes murallas de Sacsayhuaman, una obra maestra de la ingeniería antigua que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros por igual. Construidas con piedras gigantes que pesan entre 100 y 200 toneladas, estas estructuras fueron encajadas con una precisión que desafía la lógica. No se utilizó mortero, y a pesar de ello las piedras están tan perfectamente alineadas que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellas. Lo más asombroso es que estas piedras fueron transportadas desde canteras ubicadas a varios kilómetros de distancia. ¿Cómo lograron mover y ensamblar estos bloques colosales sin la tecnología moderna? Las herramientas que se presume que utilizaban los incas no parecen ser suficientes para explicar este nivel de perfección. Las murallas de Sacsayhuaman no solo son una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio del ingenio humano. Sin embargo, su propósito exacto sigue siendo un misterio. ¿Fueron una fortaleza militar, un centro ceremonial o algo más? Pumapunku, arquitectura imposible en Bolivia. Cerca del lago Titicaca, en Bolivia, se encuentra Pumapunku, un sitio arqueológico que desafía todas las explicaciones convencionales sobre la capacidad de las civilizaciones antiguas. Construido hace más de 1000 años por la cultura tiwanaku, este complejo está compuesto por bloques de arenisca y diorita que pesan hasta 130 toneladas. Lo que desconcierta a los investigadores no es solo el tamaño de las piedras, sino la precisión con la que fueron cortadas y ensambladas. Las superficies de los bloques son perfectamente lisas, con cortes tan precisos que parecen haber sido realizados con herramientas modernas, como si se hubieran utilizado láseres. Además, las uniones entre las piedras son tan exactas que no se necesita mortero para mantenerlas en su lugar. El transporte de estos bloques desde canteras a más de 10 kilómetros de distancia sigue siendo un enigma. Este sitio no solo plantea preguntas sobre la capacidad tecnológica de los antiguos habitantes de la región, sino también sobre su propósito. ¿Era un centro ceremonial, un observatorio astronómico o algo completamente diferente? Las estatuas Moai de Isla de Pascua, guardianes del pasado. En la remota isla de Pascua, los Moai se alzan como símbolos silenciosos de una cultura que alguna vez prosperó en medio del Océano Pacífico. Estas figuras, talladas entre los años 1200 y 1500, tienen hasta 10 metros de altura y pesan más de 70 toneladas. Cada una fue esculpida en roca volcánica utilizando herramientas rudimentarias, pero el mayor misterio radica en cómo fueron transportadas desde las canteras hasta sus ubicaciones actuales. Más allá de su construcción, los Moai representan un vínculo espiritual con los ancestros de los Rapa Nui, quienes creían que estas figuras contenían el mana, o energía sagrada, de sus líderes. Sin embargo, su propósito exacto y las razones detrás de su creación masiva siguen siendo objeto de debate. Hoy los Moai son un testimonio del ingenio humano y un recordatorio de los límites que las civilizaciones antiguas pudieron superar. Desde esta isla enigmática, el viaje por lo desconocido continúa, llevando consigo la intriga de un pasado lleno de maravillas inexplicables.